Atención, comité político del PLD. ¿Y qué es eso, Julio? 8:18 minutos, José La Luz. Bueno. Hay algunos miembros que te están esperando hoy. Bueno, yo los he escuchado a ustedes y yo simplemente quiero decir lo siguiente. Decir que en el comité político no hay pobre no es una acusación. Yo no soy pobre, yo era pobre extremo, pero obviamente uno trabajando, uno se mueve socialmente. Yo digo que los políticos, los periodistas, los maestros, los policías y los abogados somos un grupos sociales que nos enganchamos. La sociedad no sale a buscarnos. Nosotros nos enganchamos porque la sociedad no sale con un perfil a buscar un político. En la UA dan una licenciatura en política, pero la sociedad no se pregunta de qué vive un político profesional. ¿De qué vive un político profesional? En los países desarrollados, la gente se engancha a políticos. De los que están ahora mismo en el escenario nacional, yo quiero que me digan uno que estudió política. No me importan los títulos, que estudiara política permanentemente, que se consagrara a eso. No, hay empresarios que se enganchan a políticos, hay médicos que se enganchan a políticos después de ser médicos y así, porque la política es muy abierta, ¿no? Es muy flexible. Entonces nosotros no tenemos parámetros eficientes y estrictos para medir, para configurar un político ni definirlo. Eso mismo pasa con la policía. La sociedad no sale a buscar un policía con un paquete de ingresos, con una estructura con un formulario de requisitos. No, los policías se montan en una camioneta, en la cama de una camioneta, montan su ropa en una funda negra y vienen para acá a engancharse porque un tío de ellos es coronel. Eso es lo que pasa. Y los profesores, en menor medida, también se enganchan a través de los partidos y de los sindicatos y etcétera. Y eso mismo pasa con los periodistas. La mayoría de los periodistas estudian periodismo porque les sale más barato. La mayoría de los periodistas venimos de la pobreza. La mayoría, algunos del sector intelectual, del círculo intelectual, de clase media. Pero es muy difícil que usted vea a un rico que sea periodista. Eso en los países pobres sucede con frecuencia. Ahora, uno escala, ¿no?, en la sociedad, sobre todo cuando uno es disciplinado con su trabajo y trata de hacer la cosa con responsabilidad. Eso no es una acusación. Ahora, yo opino lo siguiente. Nosotros tenemos un referente muy fuerte que se llama Juan Bosch. Y nosotros tenemos que cuidar ese símbolo. ¿De qué? Ese símbolo ético. Ese símbolo moral que se llama Juan Bosch. Y yo quiero que alguien me llame por teléfono aquí al programa y me diga si conoce algún familiar de Juan Bosch que sea multimillonario con la política. Apuesto que no lo hay. Apuesto que no lo hay. Búsquenmelo uno. Y el PLD tiene, ¿saben cuánto ya? Los 12 de Leonel y 4 de Danilo. 16 años va a cumplir el año que viene en el poder. ¿Y qué pide una familia Bosch en el gobierno que no le den? Le pueden dar una pensión, le pueden dar un vehículo, le pueden dar un cargo. Pero millonario, multimillonario, cítenme uno. Yo desafío a cualquiera. Esos son los referentes que hay que buscar. Entonces, yo lo que le dije a Franklin, que yo no tengo un Bosch ilusorio en la cabeza. Yo tengo un Bosch real, que se adelantó 50 años a su sociedad. Porque el liderazgo de Juan Bosch, que era un liderazgo de conocimiento, se puso en práctica en una sociedad de Guerra Fría. Se puso en una sociedad de Guerra Fría. Cuando fundó el PRD, la Guerra Fría empezó 6 años después de que se fundó el PRD, en el 1939. La Guerra Fría empieza en el 45 y se consolida en el 61 y desaparece en el 90. Cuando yo a Juan Bosch estaba en el ocaso de su carrera política. Es ahora que el liderazgo de Juan Bosch tiene vigencia, porque es un liderazgo de conocimiento y nosotros vivimos en una sociedad de conocimiento. Y ustedes verán ahora cómo eso
¿Cómo eso se pone en práctica en la sociedad actual? Cuando la sociedad actual reclama transparencia. Yo le estoy diciendo a mi partido que pongamos nuestra barba en remojo, que nos miremos en los espejos de Dilma Rousseff en Brasil, que tiene un 62% de tasa de rechazo y tiene un 13% de aprobación pura, consolidada. Un 13% de muy bueno tiene su gobierno y un 62% de rechazo. Dilma, vamos a mirarnos en el espejo de Bachelet. Vamos a mirarnos en el espejo de Bachelet. ¿Qué le hizo el hijo? Dávalos. O vamos a mirarnos en el espejo de la vicepresidenta de Guatemala, que ayer renunció. Estoy poniendo 3 casos de mujeres nada más en Latinoamérica. Cómo los pueblos le están reclamando transparencia. Que yo le estoy diciendo a mi partido, vamos a curarnos en salud. Yo se lo digo todos los días se lo digo. Y si hablara con Leonel, se lo digo. Y si hablara con el presidente Medina otra vez, se lo digo. ¿Por qué? Porque eso es un tema que a mí me preocupa. Pero ustedes creen que a mí me preocupa porque yo soy un tipo que quiero ser diferente. No, yo soy un político. Lo que pasa es que yo estoy viendo que la sociedad está cambiando. Y ese reclamo que le están haciendo a Dilma porque en Petrobras había una estructura de lavado vinculado a colaboradores de ella, o el reclamo que le hicieron a la vicepresidenta de Guatemala porque un asistente de ella dirigía una estructura de corrupción dentro de las aduanas de guatemaltecas. Ese reclamo hace 20 años no se lo hacía a nadie, no le importaba. La grande fortuna dominicana, la mayoría, no todas, son fruto de la corrupción, de cuando en este país no había transparencia y nadie la reclamaba. Pero después del 90 eso empezó a cambiar por 2 factores fundamentales. Y eso es lo que yo quiero significar en este caso. El primer factor que presiona la transparencia es la ley de acceso a la información. En Suecia está desde el siglo XVIII, pero en República Dominicana tiene 11 años nada más. Y es rogada todavía el acceso a la información pública. Pero el gobierno electrónico pone la información pública en línea 24/7 sin que nadie la pida y sin que nadie la ofrezca. Por default. Ese es el primer factor, la tecnología expresada. Y el segundo factor que promueve la transparencia es el empoderamiento de la sociedad a través de la tecnología. Ahora todo el mundo tiene un smartphone en la mano o una cuenta de internet. Entonces la opinión pública que antes estaba represada en círculos físicos, en peñas, en pasillos, ahora la opinión pública está en la sociedad, en forma de virus. Todo el mundo tiene acceso a lo que se dice. Y eso está presionando la transparencia. Yo le digo a mi partido, vamos a promover la transparencia, no vamos a esperar que nos la reclamen. ¿Por qué vino el capítulo lamentable con el doctor Almeida Rancière? Una persona que yo crecí viéndola y que trabajé con él un tiempo breve cuando fue director de Vanguardia, y que cuando él fue candidato a senador, yo le cubrí muchísimas de sus actividades. Ahí están todas las notas firmadas por mí en Vanguardia, cuando él fue candidato a senador por el distrito en el 98. Yo no quería llegar a ese punto con él, pero cuando él me dijo que yo tengo un voz ilusorio en la cabeza, él me afectó mis principios fundamentales, que deberían ser los de él, porque él está vinculado hasta familiarmente con don Juan, porque su esposa es sobrina de Juan Bosch. Es sobrina, ¿verdad, Julio? Sí. Sobrina. Entonces, él debería ser más celoso del pensamiento de Juan Bosch que yo. Él debería serlo, no yo. Pero yo le pedí disculpas aquí si él se sintió mal. Yo también me sentí mal. Entonces, ¿por qué vino el problema? Por lo que María Elena decía ahorita. Porque el CONEP, que tanto uno lo critica, el CONEP le está diciendo al sistema de partidos, no solamente al PLD, porque en la Cámara de Diputados no solamente hay PLDistas, pero todo el mundo sabe que las mayores resistencias a la ley de partidos vienen del PLD porque es el partido de gobierno. Si el partido de gobierno fuera el PRD o el PRM o el Partido Reformista, los más resistentes a aprobar la ley de partidos fueran ellos. Porque no es un problema del PLD, es un problema del sistema que no está entendiendo los nuevos códigos.
No es un problema del PLD, es que todos piensan lo mismo con relación a la transparencia, porque todos han hecho lo mismo. ¿Por qué en la República Dominicana no se le puede meter mano a los sindicatos del transporte? ¿Por qué? Porque los sindicatos del transporte son los que transportan los votantes en las elecciones. Y cuando hay un meeting o cuando hay una caravana, Ubiera y Antonio Marte prestan sus guaguas. Entonces, los partidos no tienen autoridad moral para cuestionarlo, ni para enfrentarlo con determinación, ni para ajustarlos a un marco legal. Y los sindicatos de transporte tienen un estado paralelo. Cobran impuestos, le dan batazo a la gente que no le paga, matan gente, amenazan con tirarle bomba a los autobuses y no pasa nada. Se matan entre ellos. El que está preso de Pedro Brán tenía una estructura de sicariato y no le pasa nada. No pasa nada, porque los partidos no tienen autoridad para enfrentarlo, porque en el fondo son aliados. Y nosotros tenemos que romper con eso. Y yo creo que la nueva generación del PLD tiene que romper con eso para que podamos seguir siendo una opción confiable de representación en la República Dominicana para la ciudadanía, para el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el CONEP? Vamos a ser transparentes. Ese CONEP, que es responsable de la mayor cuota de intransparencia hasta ahora en la República Dominicana, pero ahora está siendo responsable. Vamos a aprovechar el CONEP. La clase política tiene que aprovechar la oferta del CONEP y sentarse a negociar un esquema de transparencia electoral. Michelle Bachelet está proponiendo, después del escándalo de su hijo y después del escándalo de la empresa del yerno de Pinochet. Un permisito, sí, bien no. inmediatamente, José. Sí. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Continuamos. Michelle Bachelet, para terminar, está proponiendo una reforma constitucional, pero sobre la modalidad de la constituyente, con la participación de todos los sectores. Y ella, que está acorralada, porque su hijo le ensució su gobierno. Porque el hijo de Michelle Bachelet le ensució su gobierno el primer día que llegó. Y ella, que es una persona coherente, que quiere serlo, que se preocupa por su imagen histórica y que respeta a su pueblo, le pidió la renuncia a todo el gabinete y lo está conformando otra vez. Sí. Pero ella está proponiendo una reforma constitucional. ¿Y ustedes saben cuál es uno de los principales capítulos? El financiamiento electoral. El financiamiento electoral, reducir los espacios publicitarios y que la Junta Central Electoral de allá o su equivalente lo fiscalice. José, un miembro del comité político, que no me ha autorizado a que lo cite, no, pero importante, dice que Josefina Pérez Gaviño es hija de Bebita Gaviño, prima de Juan Bosch. Bueno. Que Bebita falleció hace años. Ella es hija entonces sí, de una Bebita, prima. Bebita es la de Bonao. Exactamente. Claro. Ella es hija de una prima de Don Juan. Bueno, entonces, de alguna manera, Franklin está emparentado, la familia de Franklin, sí, con Juan Bosch. Entonces, simplemente, yo lo que decía fue eso. Yo me molesté, pero no fue por mí, señores. Es por la agresión a Don Juan. Que no tiene quien lo cuide, quien lo promueva. Que debería ser el PLD un celoso de su pensamiento y un promotor de su pensamiento. ¿Qué hizo lamentablemente el PLD en el año 2000? En el Congreso Juan Bosch, que parece una ironía que le hayan puesto Congreso que le hayan puesto Juan Bosch a ese Congreso que abrió el partido y lo cambió de ser un partido de conocimiento a ser un partido electoral, cuando debió ser una mezcla de las dos cosas. Gedeón Santos era el secretario de Educación del PLD. Gedeón Santos, mi amigo y mi hermano, era el secretario salió en ese congreso, miembro del comité central, y fue secretario de Educación del PLD. ¿Qué hizo la dirección del PLD en el año 2000? Agarró la educación del PLD y la cerró, la clausuró. Gedeón se puso a preparar un paquete de contenido para hacerlo virtuales, porque ya la internet estaba empezando a coger fuerza en República Dominicana. Preparó diplomados homologados con la UAS para que los dirigentes se prepararan y se formaran. ¿Y qué hizo la dirección del partido? No lo apoyó económicamente. No lo apoyó económicamente. Y hoy, señores, la educación en el PLD no existe. En una sociedad del conocimiento, donde todos los dirigentes deberían estar estudiando, no existe. Entonces, por eso es que yo digo
que lejos de preocuparse o de querer acorralarme o hacer piensen lo que yo estoy diciendo, llámenme, vamos a discutirlo. Yo le dije a Franklin Almeida ayer ahí, doctor, no hay espacio de discusión en el PLD. En el PLD solo hay espacio para los intereses electorales. Ningún otro tema se discute en el partido. Ningún otro tema. Entonces, yo lamento la discusión de ayer. Les reitero mi disculpa. Yo pienso que él no se fue molesto de aquí. No. Pero yo digo mis ideas. Yo digo mis ideas. Eso es lo que yo pienso. Cuando yo digo que no hay pobre en el comité político, yo no le estoy acusando de nada. Yo no soy pobre. Ahora, yo no quiero multimillonario en política, salvo que por la naturaleza de sus profesiones ya lo sean. Pero yo no quiero en mi partido gente enriqueciéndose con la política, porque Juan Bosch me enseñó a mí en los métodos de trabajo que los políticos no deben ser empresarios. Eso me lo enseñó él y eso está ahí. Y eso es lo que yo defiendo. Los políticos tienen que ser políticos. En la misma medida en que se meten a empresarios, contradicen la naturaleza de su oficio. No deben ser empresarios. Y en la medida que usted es empresario, usted utiliza el poder para beneficiarse o para beneficiar lo suyo. Son las 8:34 minutos. Señores, hay muchas preguntas en las redes y la gente nos está escribiendo, preguntándonos sobre una información a la que yo no me he referido, porque desde esta madrugada, desde que me levanté, le he escrito a varias personas y esas personas no me han respondido. Y entonces en esto yo no quiero prestarme a especulación. ¿Y cuál es la información, Julio? Sobre una supuesta reunión que... ¿Otra vez? Que se habría dado con la mediación de Pepín Corripio, etcétera. Sí, el rumor está desde anoche, pero yo no tengo esa información, no tengo confirmación de eso, por eso no me he referido a esa información y no quiero que ningún sector vaya a pensar que uno está especulando, que uno está inventando con el interés de crear situaciones. Si tenemos la confirmación, nos referiremos al tema, porque en esto lo importante no es dar o no la información primero o después, es referirse a las cosas que son exactamente ciertas. Eso es lo importante. Son las 8:36 minutos. Cambio y fuera.